Buen día, bienvenido a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia por razón de género y retos de la igualdad. Esperamos que el contenido de este podcast sea de tu agrado. ¿Qué es la violencia por razón de género? La violencia dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o que les afecta de forma desproporcionada. Pues estas pueden manifestarse de diferentes formas, como actos o omisiones con el fin o efecto de causar o provocar la muerte o un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, o pues también el económico para las mujeres. Amenazas de tales actos, acoso, coacción y privación arbitraria de la libertad. ¿Cuáles son las causas de la violencia por razón de género? Está relacionada en factores con el género, como la ideología del derecho y privilegio de los hombres sobre las mujeres, las normas sociales respectivas a la masculinidad, la necesidad de afirmar el control del poder masculino, imponer los papeles asignados a cada género o desalentar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de las mujeres. También se puede ver afectada y agravada por distintos factores, como los culturales, económicos, ideológicos, políticos, religiosos y sociales. Bueno, algunos tipos de violencia contra las mujeres. La primera sería pues físico. Ya es provocar un hombre a una mujer daño físico, ya que sea aparente o no, interno o externo, pero daño físico. La segunda sería violencia psicológica. Pues esto ya es daño más allá, se podrá decir. Esto ya cuando, pues, a través de palabras o acciones, el mujer se daña internamente y puede provocar suicidio o muy mala autoestima. Y por último tenemos la violencia digital, que ya es a través de pues medios de comunicación o redes sociales. Es pues no puede ser físico, pero sí puede ser es una forma de violencia psicológica a través de redes sociales. Pues Violencia económica. Es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico o la percepción de un salario menor por igual trabajo en un mismo centro laboral. 5. Violencia patrimonial. La acción u omisión que añade intencionalmente el patrimonio de las mujeres o afecte la supervivencia de la víctima puede construir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. 6. Violencia política. Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. En la violencia sexual es cuando pues se degrada y se daña la sexualidad de la persona, ya sea pues normalmente como una violación, ya que al no haber consentimiento estás lastimando y atentando contra su libertad, dignidad e integridad. En la violencia obstétrica en sí pues es cuando el personal de servicio pues hacen que no puedan tener la capacidad de elegir, le quitan la autonomía a las personas sobre decidir libremente sobre su parto y su sexualidad. Pues en sí, en este caso es cuando, por ejemplo, por ser el simple hecho de su sexualidad, ya se le quita cualquier privilegio de elegir sobre lo que quieren sobre su cuerpo. Y la violencia feminicida es de las peores y más extremas formas de violencia de género,
en las que por simplemente el hecho de ser mujer, por el hecho de querer expresarse, por el hecho de no querer seguir el status quo, pues se le daña de tal manera que se le priva de la vida, se le quita la vida y pues es el peor acto en el que se le puede hacer a una persona. Medidas para erradicar la violencia por razón de género. Las autoridades deben ocupar medidas con un enfoque centrado en la víctima o superviviente, reconociendo pues a las mujeres como titulares de derechos y promoviendo su capacidad para actuar y su autonomía. En particular, la evolución de la capacidad de las niñas y adolescentes, así como aquellas mujeres afectadas por las formas interrelacionadas en discriminación. También es indispensable que refuercen el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la prevención, la protección, la sanción, la reparación, la recopilación y supervisión de los datos y la cooperación internacional a fin de acelerar la eliminación de la violencia por razón de género contra todas las mujeres. Vamos a hablar sobre los derechos humanos afectados por la violencia por razón de género contra las mujeres. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es indispensable en toda su vida, incluidos los derechos a la igualdad y no discriminación, la vida, la libertad, la protección contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos, degradantes, la libertad de expresión, la salud. Bueno, algunos temas más importantes en los retos de la igualdad e inclusión son, pues, igualdad de género, es tal vez la más importante. Esto ya sea porque es un derecho humano fundamental que todos deberíamos tener acceso a. Y otra, pues, es la discriminación y, pues, exclusión, otra forma de decirle. Una forma podría ser la homofobia y también el sexismo es una forma de discriminación. Y pues tenemos que provocar hacer tenemos que promover acciones para eliminar estas, para vivir en una sociedad más mejor. Discriminación y exclusión. En México son grandes prácticas discriminatorias y excluyentes, ya que no nos ayudan a construir una sociedad igualitaria e incluyente. Esto marca un reto muy grande, ya que no podemos promover la igualdad de género por estos tipos de ideales. Para poder promover la igualdad de género se pueden realizar distintas actividades, así como lo son: compartir el cuidado, denunciar los casos de sexismo y acoso, rechazar el binarismo de género y exigir una cultura de igualdad en el trabajo, para así todos poder ejercer nuestros derechos políticos de manera igualitaria, sin complejos y estereotipos de los géneros. Y para finalizar, tenemos: Por parte de la igualdad de género y la inclusión de género encontramos varios retos que se encuentran. Como número 1 tenemos la discriminación y violencia. La discriminación y la violencia basada en el género son algunos de los mayores retos para alcanzar la igualdad de género. Desigualdades en el ascenso. Las mujeres enfrentan desigualdades en el ascenso en la educación, el empleo, la atención médica y la toma de participación en la toma de decisiones. Como brecha salarial, las mujeres enfrentan una brecha salarial. Esto quiere decir que por ser mujeres se enfrentan a obtener salarios mucho más bajos que los hombres, o al tener el mismo puesto recibir una remuneración más baja. La carga desproporcionada del trabajo doméstico. Las mujeres y las niñas tienen una carga desproporcionada de trabajo doméstico y no remunerado, ya que esto cae en los estereotipos de género, los cuales son un obstáculo para lograr la igualdad de género. Las barreras para ejercer los derechos que enfrentan las mujeres son muy grandes, ya que no tienen propiedad, tienen la falta de acceso a los créditos, los recursos y la tecnología. Con eso terminamos nuestro podcast. Espero
toda la información recabada en este podcast haya sido de tu agrado y haya sido interesante para ti. Muchas gracias por tu atención.